Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. En el día de ayer, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, estuvo en la Asamblea Nacional Constituyente. Fue recibido por los 545 integrantes de este organismo que fueron electos en los comicios del 30 de julio último. Y allí pronunció un importante discurso, entre otros asuntos, planteó que es necesario que haya justicia en su país, que quienes fueron los responsables de 4 meses de violencia, de terrorismo, de zozobra para toda su población, sean castigados, que ellos que estuvieron intentando mediante esas acciones derrocar su gobierno constitucional, sean llevados ante los jueces, como corresponde en un Estado de Derecho. Y también planteó la necesidad de que haya diálogo latinoamericano. Les dijo a los presidentes de todo el continente: ustedes que todos los días hablan de mí, ustedes que todos los días hablan contra mi gobierno y contra mi país, aquí estoy yo para darles respuesta a todas sus inquietudes. Dialoguemos y si es necesario vamos a una reunión de días, pero resolvamos las diferencias dialogando. De tal manera que hubo importantísimos planteamientos del presidente Nicolás Maduro en esta reunión. Para analizar este discurso y también, sobre todo, para analizar lo que ha ocurrido en relación con la visión internacional del presidente Maduro y de su gobierno, hemos invitado a un experto en Derecho Constitucional, a un catedrático universitario que desde hace mucho tiempo analiza los problemas de la República Bolivariana de Venezuela y también hace un análisis desde la óptica constitucional, desde la óptica académica. Se trata del profesor Jairo Vladimir Llano, antropólogo de la Universidad del Cauca, doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Muy buenas tardes, doctor Llano, gracias por acompañarnos en Pacífico Noticias. Buenas tardes, Luis Alfonso, gracias a ti por la invitación y esperamos pues hacer una deliberación sobre el tema de Venezuela y América Latina. Bien, ¿por qué a Nicolás Maduro se le tilda de dictador cuando ha convocado varias elecciones, cuando en su país están inscritos, de acuerdo con el último informe del Consejo Nacional Electoral, 22 partidos políticos, cuando ha convocado elecciones regionales para el próximo 10 de diciembre, cuando acaba de presidir unas elecciones de integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, a la que invitó a la oposición, que se negó a participar el pasado 30 de julio, cuando en las calles de Caracas y de los diferentes municipios y ciudades de Venezuela, la gente sale a las calles, circulan todos los periódicos de la oposición que usted se imagine, emisoras, canales de televisión de la oposición, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Por qué se le tilda a una persona que permite todo esto de dictador? Doctor Llano, desde la óptica constitucional y académica. Muy bien, yo creo que hay dos aspectos que te voy a explicar desde la sociología jurídica. Uno primero es que se estigmatiza, parece que en América Latina estigmatizamos los líderes, los vemos mesiánicos de un lado o del otro, entonces se estigmatiza a Maduro todo el tiempo y a Santos en el otro lado y varios presidentes de América Latina, porque no tenemos una cultura democrática de participación. El segundo aspecto es en el que tú afianzabas. Por supuesto, Boaventura de Sousa Santos, un sociólogo jurídico, plantea que Venezuela, digamos, hay que defenderlo por los grandes logros sociales que ha tenido en la última década. Y también decía que había que mermarle a la protesta social de la oposición, porque sería, digamos, una estrategia para que los Estados Unidos, digamos, intercediera y estuviera en Venezuela directamente. Yo me aparto un poco de Boaventura porque para mí lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 10 años es lo contrario, es una gran participación política, pero que no solamente se mide en lo electoral, se mide en la movilización social, una oposición que sale todos los días a la calle y un oficialismo que también sale a la calle. Eso es grandioso. En términos de sociología jurídica es una verdadera democracia, una democracia real, una democracia donde todos los sectores expresan sus diferentes puntos de vista. Y lo opuesto sería otros países en América Latina, ¿no? Que en una época Cuba, por ejemplo, llegaba a ser muy represivo con los opositores, inclusive había fusilamientos, o en el caso de Colombia, donde la oposición, todos lo sabemos históricamente, ha sido eliminada físicamente, inclusive coyunturas como la actual, en la cual han sido asesinados varios líderes sociales. Entonces digamos que Venezuela es todo lo contrario, es una muestra de tendencias, de grupos opositores, oficialistas, que se dinamizan. Entonces para mí es lo contrario, es algo muy interesante de participación política y que ojalá sea un referente para América Latina. Mira que los opositores, ninguno ha sido asesinado de los líderes, sino que han sido, pues digamos, por supuesto, un Estado se defiende, han sido detenidos, juzgados,
pero en ningún momento como lo que ha pasado en Colombia en algunos años, como la década del 90, donde fueron asesinados candidatos presidenciales de centro-izquierda. ¿No cree usted, doctor Llano, que hay falta de seriedad en una oposición que durante 4 meses, como lo dijo el presidente Maduro, incendió el país y después de esos 4 meses y más de 120 muertos, la mayoría ocasionados en esos enfrentamientos propiciados por la oposición, pues ahora dice, cambiemos de estrategia, no más violencia y vamos a las elecciones? Sí, a mí me parece que allí la oposición se equivoca, porque ellos tienen canales de participación, y al tener canales de participación cuando van a la violencia hay una equivocación. Y creo que también a veces el chavismo también ha tenido acciones violentas. Yo creo que si se logran limar esas asperezas, como lo ha propuesto la oposición y el mismo presidente Maduro, digamos, el oficialismo, digamos que podemos tener, asistir a un espacio democrático muy interesante. Mira, que se haga una convocatoria constituyente, o que se haga un referendo anterior, no legítimo porque faltó el Estado por participar, pero que se haya congregado, digamos, a todos los venezolanos a que estén en las urnas, en algo no tan legítimo, algo más legítimo, es importante, es una expresión democrática, y eso es interesante. Yo creo que oposición y oficialismo están llevando a que Venezuela sea hoy de los países de mayor participación democrática del continente. Es una visión pues totalmente diferente a la que plantea la mayoría de los analistas, que en nuestro país están absolutamente sesgados a través de los medios masivos de comunicación y presentan solamente una visión premeditada, llena de prejuicios sobre lo que es el gobierno bolivariano, ¿no cree usted? Claro, yo a veces creo que nos dejamos llevar, como te decía al inicio, por estigmatizaciones y juicios de valor en los análisis. Por supuesto, la subjetividad es algo relativo, pero hay que acercarse a la subjetividad. Y mira lo siguiente, en ese caso de Venezuela se puede ampliar un concepto inclusive norteamericano, que es el constitucionalismo popular, como la sociedad hace control constitucional de las instituciones, de lado y lado, tanto el oficialismo como, digamos, de la oposición. Hay un control constitucional permanente y eso es algo muy interesante e innovador en términos del derecho constitucional contemporáneo. Y creo que en la única parte en estos momentos de América Latina donde existe eso es en Venezuela. Mira lo que pasa en Brasil, para hacer un ejemplo. Brasil tiene corrupción, fue destituida la presidenta Dilma, pero tampoco ha sido investigado un Congreso, digamos, corrupto. Es decir, ahí faltado, pese a que ha existido algo de movilización, ha faltado una mayor envergadura de los sectores sociales para que se expresen. Entonces, ¿qué vemos? En estos momentos el ejemplo de expresión democrática, de control constitucional, se da en Venezuela, y eso es muy interesante. Vamos a ese punto de lo latinoamericano. En Honduras, en el año 2009, fue defenestrado, derrocado por un juicio parlamentario el presidente Manuel Zelaya. Sí. En el Paraguay, años después, salió el presidente Lugo también mediante un juicio parlamentario en el que la clase dirigente de este país hizo lo mismo que en Honduras, aprovechó sus mayorías en el órgano legislativo. De igual manera, en el Brasil se hizo todo un montaje político para sacar a Dilma Rousseff del juego político, del juego estatal, del juego institucional, y la defenestraron. En lo que se considera es de los juicios más amañados y más injustos para un jefe de Estado. Solamente 3 ejemplos, profesor Llano, de cómo las clases dirigentes que están en el poder usan los resquicios de poder que les quedan, porque una cosa es el órgano legislativo, otra el ejecutivo, dentro de la famosa división tripartita de poderes, para enfrentar a sus adversarios de la izquierda, del progresismo en el poder. En Venezuela no han podido hacerlo porque la Asamblea Constituyente resultó, la Asamblea Nacional resultó incompetente para desarrollar una acción, aunque también lo intentó con un juicio político que no le fructificó. ¿Cómo analiza usted este panorama de la forma como las burguesías, las clases dirigentes intentan recuperar su poder perdido frente a las izquierdas mediante estas argucias en sus órganos legislativos? Por supuesto, en América Latina hay 2 ideologías enfrentadas, una ideología más neoliberal que está con los intereses económicos transnacionales, y una ideología, digamos, de centro izquierda socialdemócrata que intenta pues tener en cuenta a la población y el Estado social de derecho como modelo, ¿no? Entonces, digamos, o Estado constitucional o Estado pluralista, y sobre eso ahorita yo creo que podemos hablar un poco, pero lo que podemos ver es 2 tensiones. Y me parece que allí estos sectores, digamos, líderes o élites de esos países en los cuales han hecho, digamos, un cuestionamiento al poder del Ejecutivo es contraproducente, porque no ha sido la sociedad, ha sido intereses de los parlamentarios que han detenido a unos dirigentes, a presidentes, como tú lo nombrabas, o miembros del Ejecutivo, por unas investigaciones. Pero resulta que quien realiza el proceso, digamos, de derrocamiento
supuestamente ellos constitucional, están también impregnados por corrupción. Entonces ahí la legitimidad no es clara. ¿El procedimiento cuál sería? Que se llamaran elecciones inmediatamente, pero no ha pasado. Derrocan a esos presidentes, el caso de Brasil, por ejemplo, y no se llamó a elecciones, sabiendo que hay un presidente cuestionado e investigado por corrupción y un parlamento también investigado por corrupción. Y eso pasa en toda América Latina. Entonces digamos que pareciera que ciertos élites son más hábiles a la hora de estarse en el poder que otros. A lo mejor porque otros sectores progresistas siempre están pensando, digámoslo así, digamos, en la sociedad, que la sociedad se exprese. Y eso me parece más democrático. Yo creo que vamos a elecciones en Brasil el próximo año, en Argentina, y que la sociedad se exprese es importante, ¿no? Porque hay modelos que están en América Latina dando, un modelo, como te digo, privatista, un modelo de intereses solamente transnacionales, y un modelo más de socialdemócrata que quiere incluir, digamos, una participación de la sociedad más directamente. Hay otro elemento en toda esta problemática relacionada con la República Bolivariana de Venezuela, que es el intervencionismo. Hemos estado presenciando una actitud injerencista inusitada, pocas veces vista. Yo creo que desde cuando se sacó a Cuba de la OEA hace muchos años, y es lo que se ha venido observando después de que en la OEA no fructificaron las acciones intervencionistas contra Venezuela lideradas por el señor Almagro, el secretario general. Pues parece que la estrategia de Estados Unidos a través de sus gobiernos amigos como el de Santos ha sido el de desarrollar reuniones sectoriales para ejercer presión sobre Venezuela. Lo acabamos de ver a principios de la semana con la reunión de Lima, en la que hubo un pronunciamiento de 12 países contra Venezuela. Ayer precisamente el presidente Maduro hablaba sobre ese injerencismo desde la óptica de la academia y del análisis del derecho internacional. ¿Cómo observa usted, doctor Llano, ese injerencismo? Mira, y aquí tiene que ver con lo que venía pensando antes de la entrevista. Las transformaciones constitucionales en América Latina, es decir, recordemos que la Constitución de 1999 de Venezuela es importante, es un derrotero para América Latina. Después viene la Constitución ecuatoriana y la última, que es la boliviana, y hoy vamos a asistir a otra Constitución en Venezuela. Eso es interesantísimo porque es un referente global, porque la Constitución ecuatoriana habla de la Pachamama, la Constitución boliviana habla de los pueblos indígenas, de ese Estado plurinacional, y aquí también vamos a asistir a algo cercano, es decir, movimientos sociales que van a comenzar a expresarse por medio de la Constituyente. Y por supuesto, ese constitucionalismo nuevo, que se llama así, nuevo constitucionalismo latinoamericano, es un constitucionalismo que ha impactado el mundo, que es referencia global. Entonces, claro, hay intereses globales, internacionales. Los Estados Unidos se pronuncian en contra de la constituyente y varios gobiernos latinoamericanos, pero lo más interesante viene ahora, y es ver qué se va a discutir en la constituyente y qué temas constitucionales van a llegar. En términos de constitucionalismo eso es muy rico, pese a la estigmatización, y ojalá toda la sociedad colombiana mirara qué se discute allá y qué se va a deliberar allá, digamos, para futuras una constituyente en nuestro país. Entonces, digamos que hay intereses. Estados Unidos y algunos amigos de la región están en contra de la constituyente, y a nivel internacional el presidente de Francia, digamos, otros presidentes, China, que es una superpotencia global, Rusia, han manifestado su apoyo a esa constituyente, porque digamos que es un constitucionalismo propio y que va a ser interesante los resultados de esa constituyente. Y ahí están los intereses globales, ¿no? ¿Qué va a pasar con la constitución venezolana que se está creando en estos momentos a partir de la elección de la Asamblea Constituyente? Finalmente, doctor Llano, siempre les recomiendo a mis interlocutores, a aquellos que cuestionan nuestras posiciones, aquellos que cuestionan la revolución bolivariana, investiguen, vayan a otras fuentes, no se casen con una sola versión, hay que ir al fondo, a las causas de todo lo que está ocurriendo. ¿Usted qué le recomienda a nuestros televidentes desde la óptica académica en relación con este complejo asunto de Venezuela? Mira, la gente a veces se deja hallar por los medios de comunicación masivos que tienen, digamos, unos intereses muy particulares en toda la región de América Latina, desde México hasta Argentina, y no analizamos la realidad. América Latina hoy se ha destapado, no solo Venezuela, sino Colombia, de muchos países de América Latina la desigualdad se mantiene. Hoy asistimos a una crisis global y América Latina lo afecta en la crisis global, y esa desigualdad es en todos los aspectos. Entonces no podemos mirar de que es que Venezuela está pobre y Colombia está rico, cuando la realidad ¿cuál es? Que Venezuela y Colombia tienen problemas económicos y que la región tiene problemas económicos, y que ojalá a esos problemas económicos no se les sumen los problemas políticos, y que ojalá esos problemas económicos y políticos que tienen algunos países, ojalá consoliden la democracia en lo que viene, que la unidad latinoamericana se dé, por ejemplo, que no miremos al venezolano desde abajo, sino verlo como parte de lo que fue una región en un momento histórico de unidad. Es decir, América Latina tiene que pensarse más allá de los medios de comunicación, y la sociedad también tiene que pensarse más allá de los medios de comunicación masivos, con intereses particulares, porque hay intereses como más amplios en otros medios, y pensarse la realidad latinoamericana y cómo se va a transformar para beneficio de los latinoamericanos, que somos nosotros.
Muchas gracias, profesor Vladimir Llano, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Mucho gusto. Otra visión en relación con este interesantísimo y necesario debate que se debe surtir hoy, no solamente en la academia, sino también en los medios de comunicación. La revolución bolivariana siempre estará presente en nuestro análisis en Pacífico Noticias. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.